sociales y Mujer la Maliciosa. Me presento, yo soy Almudena Luján, soy la técnica de igualdad de la Mancomunidad y soy la que ha estado detrás del cuestionario, de inscripciones, de la difusión, etcétera. Aprovecho estos primeros minutos en lo que si alguien se va conectando, pues para daros las gracias a todas y a todos los participantes que estáis hoy aquí, porque al final nosotras lanzamos actividades, pero sin vuestra asistencia y sin vuestra participación no las podemos llevar a cabo, así que os agradecemos muchísimo que estéis con nosotras esta tarde. Y, por supuesto, también agradecemos a Ana Requena y a Roy Galán que estén aquí con nosotros, que hayan querido participar en nuestra propuesta. La verdad que es un placer poder contar con su colaboración. Os lo voy a presentar ya, ¿vale? Aprovecho y os hago una pequeña reseña de ellos. Ana es periodista, actualmente es la redactora jefa del diario.es. Es la creadora del blog de micromachismos que surgió en 2014 y por el que ha recibido varios premios de comunicación no sexista, y es autora, entre otros, del libro de Feminismo Vibrante, que luego tendremos la oportunidad de hablar un poquito de él, igual que del último libro de Roy, porque también creo que viene muy al tema de lo que vamos a tratar hoy, ¿no? De un alegato total a incluir la perspectiva de género dentro de la escritura. Y Roy Galán es articulista en diferentes medios, es autor de 5 libros, hablaremos, como he dicho, también de su último libro, de Fuerte, es influencer en redes sociales y esto a mí me interesa mucho porque creo que de ahí vamos a poder también extraer bastante chicha, ¿no?, de lo que vamos a hablar hoy. Y es uno de los 16 hombres entrevistados por la periodista y por la escritora Nuria Coronado para su libro de Hombres por la Igualdad. Así que creo que nos va a dar un enfoque también de la nueva masculinidad que es muy potente. ¿Qué más? Bueno, os explico un poquito en qué va a consistir el cibercoloquio a todas las personas que estáis aquí. Esperad un momento que vamos a admitir a otra persona que se está queriendo unir. Ya está. Os explico un poquito. Bueno, el objetivo de hoy es charlar y reflexionar sobre la importancia de aplicar la perspectiva de género en la escritura. Y como Roy y Ana tienen una experiencia en tantas facetas, ¿no?, porque aplican desde el periodismo, desde artículos y entradas en blog, desde redes sociales, desde libros, creo que nos pueden hablar sobre muchos medios de escritura, ¿no?, y sobre cómo poder aplicar esta perspectiva de género desde distintas áreas. Entonces, lo que nos parecía súper importante es eso, ¿no?, es entender por qué es importante aplicar la perspectiva de género a través de diferentes medios escritos. Lo que intentamos es que, para que no se convierta en un formato de conferencia o de entrevista, participéis y podáis intervenir, ¿vale? Lo que pasa es que como estamos en un Zoom, que ya sabéis que muchas veces se vuelve un poco loco, porque si hablamos o nos activamos el micro todas y todos a la vez, oyen muchos ruidos, os sugerimos que vayáis poniendo vuestras aportaciones, vuestras dudas, vuestros comentarios por el chat. Yo prometo estar atenta a ello, ¿vale? Y intentar ir trasladándolo para que Roy y Ana puedan comentar lo que vais comentando, y si alguien después de ese comentario quiere seguir participando, pues que active el micro y respondemos en directo, ¿vale? Entonces, bueno, pues la idea es eso, os animamos a que podáis intervenir, que para eso es un cibercoloquio, y a reflexionar de manera colectiva, ¿no?, que es a lo que hemos venido. Os recuerdo que que ya estamos grabando la sesión, ¿no, Rafa? Que es mi compi que está hoy asistiéndonos aquí técnicamente. La vamos a grabar. Vamos a dejar de compartir la pantalla de inicio, sí, nos lo pregunta Esther. Lo que pasa es que, como nos pide, estas actividades están financiadas por la Dirección General de Igualdad, nos piden una justificación que luego podemos sacar de la grabación, pero bueno, siempre hacemos unos pantallazos que se vea a las personas, por eso ponemos esta primera pantalla de inicio, para que vean que realmente estamos haciendo la actividad que nos han subvencionado y que además las personas estáis aquí y no nos estamos inventando la participación, ¿vale? Entonces, ahora, en cuanto acabe la presentación, dejamos de compartir para poder vernos todos y todas mejor. No sé si me dejo algo en el tintero. Nada más, yo creo que ya, como hemos dado unos minutitos de cortesía y había más personas inscritas, pero puede que algunas se metan un poquito más tarde, pues si queréis vamos a comenzar. Entonces, Rafa, si quieres dejar de compartir la pantalla y así nos vemos. Ya está. Vale.
Vale, pues bueno, el objetivo, como os he dicho, al final es pasar una tarde en la que podamos, un ratito, ¿vale? Vamos a tener aquí toda la tarde, en el que podamos reflexionar, ¿no? Yo empiezo yo creo que podemos ir de lo más general a lo más específico. Me interesa mucho que Ana y Roy tengan un espacio para hablar de sus libros y eso lo veo lo más específico, entonces quiero empezar como por la pregunta global que yo creo que es lo que nos atañe hoy aquí, ¿no? Yo, para mí, por lo menos para mí, desde mi punto de vista, el lenguaje es una herramienta muy potente, porque al final es a través de él desde el que los seres humanos nos comunicamos. Y comunicarnos implica transmitir ideas y yo creo que es un reflejo de cómo somos y de la sociedad en la que vivimos. Entonces, al ser una manera de trasladar nuestros pensamientos, me parece importante cómo lo usamos, ¿no? Y cómo lo usamos en este caso en la escritura y cómo aplicamos esa perspectiva de género. Entonces, la primera pregunta que yo les quiero hacer a Ana y a Roy y con la que abrimos así esta tarde de cibercoloquio y este melón es ¿de qué hablamos cuando hablamos de perspectiva de género en la escritura? Ya sea en periodismo, ya sea en redes, ya sea en libros. ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué es tan importante y cómo lo conseguís vosotros? ¿No? Ya no he hecho una pregunta, ya he hecho tres. Así que nada, ya me callo y les dejo hablar, que yo hablo un montón. Quien queráis, empezar, Roy, Ana, Roy, el que vosotros, no sé, quien vosotros queráis. Hay que activar micro. Rafa, de Ana y de Roy. Ahora sí. Ahora, te escuchamos, Ana. Bueno, ¿quién empieza? Roy, ¿te animas? Yo me da igual. Como quieras, empieza tú si quieres. Bueno, nada, primero que muchas gracias por organizar este encuentro y por invitarme y nada, pues un gusto compartir un ratito. Y también con Roy, al que sabe que le tengo un montón de cariño y que le admiro un montón. Y, y nada, pues, ¿qué es la perspectiva del género? Justo cuando estabas empezando a hablar de los distintos formatos, lo de blogs, redes, artículos, libros, pensaba que en realidad como que cada formato y también sí, ¿no? Te puede pedir una cosa, pero que es verdad que hay varios puntos en común de qué es la perspectiva de género, que para mí fundamentalmente tiene que ver con dónde miramos, ¿no? Dónde miramos, qué es lo que consideramos importante, digno de contar, digno de explicar, de analizar, de contar, ¿no? O sea, al final creo que siempre ha habido zonas, digamos, ¿no? De la realidad mucho más opacas, mucho menos contadas, mucho más menospreciadas o ninguneadas o que, bueno, que no se han contado tanto y eso ha sucedido, bueno, pues porque esas zonas, ¿no? Oscuras o esas áreas menos iluminadas de la realidad no han sido tan contadas porque, bueno, pues porque efectivamente han sido más menospreciadas, pues porque pertenecen a la esfera privada de alguna manera, porque se han relacionado con esa esfera privada o más femenina o más asociada a lo que se ha entendido por feminidad, por reproductivo, por lo cuidado, por lo más oculto. Y claro, como que ese mundo durante mucho tiempo se ha eliminado de la ecuación, ¿no? O al menos las expresiones, digamos, literarias o periodísticas que llegaban a más gente no eran las que hablaban de esto, porque siempre ha habido en realidad escritoras, por ejemplo, ¿no? Periodistas que han tratado, en fin, ¿no? Desde el aborto, los partos o la maternidad, las familias, o en fin, o las relaciones sentimentales desde puntos de vista distintos, ¿no? Pero es verdad que ha costado que eso llegue, ¿no? Han estado mucho más silenciadas, más invisibilizadas, más menospreciadas. Y se han puesto más un relato, ¿no? Siempre se dice esto yo creo que es Adrienne Rich quien lo decía, la guerra es un tema universal y se asume como un tema universal y en cambio algo tan universal como es, no sé, gestar, parir, tener hijos, no se ha considerado, por ejemplo, un tema universal o ha sido universal y de relevante para que lo
para que lo hablemos, para que escribamos, para que le demos vueltas. Entonces, no sé, para mí es fundamental esto de dónde buscamos las historias y qué consideramos que es una historia y qué consideramos que nos puede servir para llegar y para hablar de cosas, ¿no? Para mí es fundamental tanto en... Y eso ya lo aplicas de una manera o de otra, ¿no? Pues a mí como periodista, desde luego, desde que empecé a ser periodista tenía esa inquietud, ¿no? De, oye, ¿cómo hacemos cómo aplicamos, ¿no?, la perspectiva de género? ¿Cómo combino mi inquietud como feminista con mi vocación periodística, ¿no?, y de escritura? Y al final, pues esto, ¿no?, de poner el foco en otros lugares ha sido como, bueno, es también un descubrimiento, es muy enriquecedor profesionalmente, desde luego para mí como periodista me ha permitido, no sé, pues me ponían a escribir sobre el paro y ahí encontré que había un mundo, ¿no?, en el que no podíamos explicar esa realidad sin hablar de qué pasaba en los hogares. Y a partir de ahí hablar de los cuidados y de analizar el paro, analizando, yo qué sé, ¿no?, porque los hombres y las mujeres están inactivas. Y luego más literariamente, bueno, creo que hay un mundo más personal y privado que muchas veces, pues eso, ¿no? Sí que son como cositas, ¿no? Así sentimentales o privadas o de la vida que cuando las escribimos desde ciertos lugares, ¿no?, o ciertos sujetos, creo que por el mundillo, ¿no?, más literario, más así, suelen ser, pues sí, más menospreciadas, ¿no? Yo creo que esto seguro que también tiene algo que decir, cuando al final la propia experiencia vital, que no solo es la tuya personal, es la de tu alrededor, la de tu mundo, es un filón enorme para contar, para contar y para partir de ahí crear historias, sean ficción o no sean ficción. Y yo creo que cada vez, bueno, creo que es evidente, ¿no?, desde hace ya unos años que hay una corriente ya muy fuerte, mucho más visible, mucho más potente de este tipo de escritura, tanto de gente que lo está haciendo ahora como de escritoras, ¿no?, y periodistas y gente que estamos recuperando del pasado y que muchas veces quedaron como secundarias del mundo de entonces, cuando eran grandísimas escritoras como estamos viendo, ¿no?, y como ahora quizás las empieza a reconocer más. Genial. Bueno, muy buenas tardes. ¿Se me oye? Sí, vale. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar aquí con Ana, que sabe que la admiro muchísimo y la quiero y bueno, aprendo un montón de ella. Y bueno, contestando un poquito a esto, la verdad que es complicado porque incluso darle a tu creación, ¿no?, una perspectiva de género o poner el foco a veces en determinados lugares, parece también que le resta importancia a tu propia labor creativa, ¿no? Yo lo hablo desde un lugar en el que yo, por ejemplo, era un chico como muy centrado en escribir una primera obra como muy importante, ¿no?, con, con una especie de peso específico en la que yo tenía que cambiar el mundo con un libro que, por supuesto, no podía verse ningún sesgo de ningún tipo de ideología, de ningún tipo de creencia. Eh, y claro, cuando de pronto me di cuenta que eso no era lo que yo quería hacer, porque las palabras además podían ser movilizadoras y transformadoras, y como bien decía Ana, pueden ir alumbrando determinadas cuestiones íntimas que muchas veces están relacionadas con todo ese relato de que los trapos sucios se han lavado en casa, o de que la épica y lo importante siempre estaba en las fronteras, ¿no?, y nunca en la rutina, en lo doméstico. Pues yo me fui dando cuenta que el tipo de escritor que yo era y si realmente quería ser honesto con quien yo era, tenía que poner el foco ahí porque eso era lo que a mí me... Es que no sé cómo explicarlo, es lo que soy, ¿no? Es donde yo pongo mi atención. Y, y yo creo, yo siempre animo a la gente a escribir. O sea, me sigue pareciendo increíble que se escriba sin perspectiva de género. Esa es la gran pregunta de por qué no está todo el mundo, ¿no?, escribiendo con esa perspectiva, que creo además que realmente, pues, tal y como decía Ana, pues que se ponía a estudiar sobre el paro, ¿no?, y veía que tenía que ver con los cuidados, que tenía que ver con la vida doméstica y que tiene que ver con un montón de cuestiones. Y para mí esto no supone una forma de... Es un descubrimiento, ¿no? Y yo creo que los descubrimientos hay que compartirlos. Creo que es fundamental que tú te des cuenta de algo
que realmente une los puntos, ¿no? Yo siempre he dicho que gracias a leer con perspectiva de género y a escribir con perspectiva de género, he sido capaz de unir algunos puntos que realmente me han hecho más libre, ¿no? Yo creo que muchas veces escribir con perspectiva de género es una forma de devolver esa libertad que tú íntimamente, ¿no? Has descubierto en esa intimidad de, bueno, de tú con el pensamiento de otro, y luego querer un poco decir, hostia, es que esto tiene que saberlo más gente, ¿no? Esto tiene que entenderlo, comprenderlo, interiorizarlo. Yo creo que escribir con perspectiva de género es escribir sobre la intimidad, y que además escribir sobre la intimidad es algo que está bastante denostado, porque muchas veces lo masculino está siempre imbricado en la razón, está imbricado en un lugar público muy concreto, que cuanto menos íntimo es, más prestigioso parece, ¿no? Y entonces, bueno, yo haría la pregunta de por qué lo íntimo no es prestigioso, ¿no? Y por qué no empieza a hacerlo si es que para mí es de las cosas que más importan, la intimidad, sin duda. Vale. Me ha parecido muy interesante también la primera, cuando ha empezado a hablar Ana y estaba hablando un poco de sus inicios, ¿no? De cuando ella empezó a ser periodista y empezó, le decían, escribe del paro, ¿no? Y de ahí me surgía pues todas otras cuestiones, ¿no? Como pueda ser, no puedo hablar del paro seguramente sin plantearme el mundo de los cuidados o, ¿no? de otras esferas que tienen que ver con todo el género. Y aquí yo creo que sí que podemos lanzar un poco el debate. No sé qué os parece también al resto de asistentes, pero bueno, a mí me parece importante hablar un poco de construir la agenda, ¿no? Y determinar qué es lo importante, qué personas son las importantes, qué se lleva el tiempo en los medios de comunicación, o en este caso en escritura, las páginas escritas, ¿no? Yo creo que ahí también es una cuestión que tenemos que abordar, porque al final desde el periodismo no es solo lanzar una noticia con una primicia o con la mayor inmediatez posible, sino qué noticias estamos recogiendo, qué noticias estamos trasladando, porque al final es un derecho también de la ciudadanía ser informados, ¿no? Y ser informadas con esta clave de género. Entonces, me gustaría enfocarnos ahí, podemos abrir un melón como pueda ser el de la prensa deportiva, ¿no? Se me ocurre que al final, ¿qué espacio ocupa, ¿no? El hecho muchas veces de una noticia que tiene que ver con género, en este caso de algunas campeonas, o el otro día creo que ganó. Soy fatal en prensa deportiva, ¿vale? Pero os pongo este ejemplo porque creo que es uno de los más claros. Entonces, ahí también me gustaría saber vuestra opinión, la de Roy, la de Ana y por supuesto la de los demás, ¿eh? que estáis, ya sabéis que estáis invitados a participar cuando queráis. Ay, es que hay que activarles todo el rato. ¿Podemos desactivar eso? Perdonad, chicos, es que... Sí, no. Ahora. Ahora. Que sí, yo de hecho he empezado por ahí un poco con lo importante, lo de dónde miramos y eso, porque cuando así como doy formaciones o talleres, esto que surgen a periodistas o ¿no? gente que se dedica a la comunicación y que piden pues eso, una formación o un taller o un algo para hablar de cómo hacer esa perspectiva de género y tal, normalmente la gente siempre va mucho lo primero a el lenguaje inclusivo, el lenguaje no sexista tal, como que es lo más conocido, lo que la gente enseguida, y además como es lo que más controversia suele generar y lo que se usa para generar mucha polémica, pues todo el mundo ¿no? está a ver qué dices de los y las y de no sé qué. Y yo siempre empiezo diciendo, no es que eso no sea importante, que claro que tenemos que buscar fórmulas, sino que si no cuestionamos primero esta mirada, de dónde miramos, de qué consideramos importante, de a qué vamos a dedicar recursos, de cómo lo vamos a presentar, de los enfoques, de los estereotipos que podemos estar transmitiendo o no, de cómo vamos a jerarquizar esa información, pues es que puedes poner los y las en todo lo que hagas que seguirá sin ser un contenido con una perspectiva de género, ¿no? O sea, es decir, es algo que va mucho más allá de eso. Y también es que es algo, es una cosa que es un significado que se construye socialmente, lo que es lo importante. Entonces, en ese sentido, los medios son un poco una cadena más, o sea, una parte más, ¿no? En esa cadena de transmisión de significado. Pues es que socialmente tenemos que resignificar lo importante. Y por eso, ¿no? Por ejemplo, un montón, ¿no? En esta pandemia hemos hablado muchísimo de lo de los cuidados, ha sido una oportunidad, también un poco desastre, pero también una oportunidad para poner ese tema en la agenda.
y oye, qué importante es esto, vamos a pedir esto, vamos a hablar de esto, porque ¿no? Es como de ida y vuelta, es decir, los medios tienen y los periodistas tenemos y debemos cambiar esto de lo importante para contribuir en fin, a la transformación social, y luego también tenemos que ser conscientes de que no somos cosas o seres que están ajenos ahí, ¿no? Al resto de la sociedad, ¿no? Estamos contagiados de estereotipos, de prejuicios, de todo lo demás. Por eso es importante que hagamos un trabajo de deconstrucción y de reflexión sobre nuestras prácticas, porque si no vamos a seguir reproduciendo, ¿no? Lo que es lo importante o lo que no. Ayer justo en otra charla hablaba de un libro que os recomiendo un montón, que es el de que le hacía la cena a Adam Smith, que es una periodista sueca dedicada a la economía ya siempre, que justo habla de cómo, por ejemplo, pues, la teoría económica siempre ha dejado de lado quien le hacía la cena a Adam Smith y cómo, cómo hay otra economía que no se considera economía, que es la que permite que la economía funcione. Pues es que ese mismo concepto que se ha ido consolidando a lo largo del tiempo a través de, desde la teoría económica, la política institucional, es lo que los medios también reproducen y lo que vamos a seguir reproduciendo si no hacemos como esa reflexión y ese cambio. Pero claro, hay que hacerlo, hay que ponérselo de las gafas, ¿no? Y ver cómo hacerlo, porque si no, la carrerilla obviamente pues nos sale lo que vas aprendiendo. Entonces, bueno, creo que cada vez hay más ejemplos, ¿eh? Yo soy optimista de buenas prácticas, creo que cada vez hablamos más de esto, creo que... Pero bueno, pues es un chip que hay que cambiar y que hacen falta espacios para cambiarlo. Y el deporte es un ejemplo también, ¿no? De cómo socialmente es que realmente es que el deporte femenino, o sea, no ha tenido, no tiene ni, vamos, ¿no? Ni apoyo. Es decir, que es que el convenio de las futbolistas se firmó hace un año y pico con un salario de no sé qué. O sea, es decir, que era una brecha salarial consolidada, no sé, ¿no? Es decir, que es que ni siquiera estaba construido la idea de que eso merecía atención por parte de nadie. Las circunstancias y las condiciones en las que las futbolistas ejercen su trabajo, pues claro, es un trabajo en el que tenemos que los medios, los periodistas, ponernos las pilas y luego ser conscientes de que colectivamente tenemos que construir también esos nuevos significados. Vale. Roy, no sé si quieres aportar algo a esto que estaba diciendo Ana, porque justo ha escrito Miriam, te leo. Dice Miriam, me quedé pensando en el enfoque que ha contado Roy, escribir con perspectiva de género es escribir sobre la intimidad. ¿Se hace esto en todos los foros y contextos o existen sesgos? Ella piensa en las redes sociales, por ejemplo. No sé, Roy, ¿qué opinas sobre esto? Yo creo que cuesta mucho escribir sobre lo íntimo por lo que decía antes, que de pronto te está quitando como una especie de profesionalidad, ¿no? Si hemos dicho que ser profesional, ¿no? Es no hablar nunca de lo que te atraviesa, no hablar nunca de tus debilidades, de tus vulnerabilidades, de tus miedos, de tus dudas, porque al final esto también es una forma muy masculina, ¿no? de ocupar el espacio público y de tener discursos en los que parece que tú nunca, como decía antes Ana, pues que no somos seres ajenos a todo lo que nos atraviesa. Y entonces yo creo que hay mucha gente también con cierto miedo a mostrarse por si eso les resta credibilidad en determinados ámbitos, como puede ser el de prestigio literario o el profesional, el laboral o por unas aspiraciones, ¿no? Y creo que es una batalla que nos ha ganado esa forma de relacionarnos en lo público. Tenemos una oportunidad de oro para hacerlo de otra manera, ¿no? Es decir, creo que, por ejemplo, que Twitter es un lugar en el que se producen dinámicas, ¿no? muy tóxicas porque todo el rato se quiere tener la razón y todo el rato se quiere ganar, cosas que nuevamente reproducen un modelo muy masculino de relacionarnos, en el que además se aplaude quien más rápido puede herirte, ¿no?
y creo que es una oportunidad perdida para realmente hacerlo de otra manera, ¿no? Hacerlo desde un lugar en el que, digamos, no lo sé, no me importa, no soy tan importante, no lo sé, ¿sabes? Creo que yo sí que asumo que se puede escribir desde ese lugar que tiene que ver con una honestidad, ¿no? Con esa honestidad de lo íntimo. No creo que se haga mucho porque realmente no está muy bien visto. Claro, entonces, pues si las personas queremos que nos reconozcan y eso te quita reconocimiento, pues entiendo que haya mucha gente perpetuando otro tipo de discursos, ¿no? Tampoco sé si todo el mundo tendría que hacerlo, si todo el mundo puede hacerlo o no, pero yo animo a hacerlo, que sienta muy bien, aunque de vértigo. Y luego es que hay un poco también de doble vara de medir con esto de lo de la intimidad y de lo personal, porque una de las cosas que vemos es que, claro que muchos periodistas y escritores han incluido en sus columnas y en sus textos o referencias personales, ¿no? O, no sé, a sus ligues, no sé, en fin, ¿no? Y grandes escritores han contado en sus memorias o en libros, pues polvos que han echado y tal. Y eso no se ha considerado innecesario ni les ha restado esa credibilidad y no sé, memoria de mis putas tristes y de mis no sé qué, ¿no? Es decir, que eso incluso se ha elevado a wow, qué guay. La historia es cuando eso lo hace, yo creo que sobre todo una mujer, o cuando parte de otras como premisas que rompen la típica masculinidad de señor que te va a contar que se fue con su amigo y que sabe, bueno, Arturo Pérez Reverte, que llega a un bar y te cuenta a la señora tía buena que vio. Eso ha entrado dentro de esa lógica bien, o sea, ha funcionado. Para ellos ese detalle no era irrelevante, esas anécdotas eran legítimas, no te restaban, te quitaban tantos. Es un poco doble, ¿no? En cambio, cuando ponemos el foco en otras cosas o hay quien se atreve ahí ya es, sobre todo, bueno, en el caso de las mujeres, porque siempre, ¿no? O de cualquier identidad que es que no sea un señor blanco, hetero, que lo demuestre muchísimo, siempre estamos como más cuestionados, ¿no? De que lo que estés haciendo vaya a merecer la pena. Pero a mí me parece curioso, porque sí creo que hay mucho doble rasero en eso, periodísticamente también, en columnas. Es que si pensamos en realidad hay señores que han contado, en fin, muchas cosas personales y eso no ha chirriado como chirrían otras cosas, creo. Claro, pero yo creo que es como por cómo lo han contado, ¿no? Igual, Ana, porque como se cuenta como una manera de conquista y como sí. Lo obvio es que tú conquistes ese espacio para tener ese diálogo masculino con tus colegas, que al final tu columna es una excusa para hablar con tus colegas, ¿no? Entonces, sí que existe, yo creo que existe ese doble rasero porque no se espera que una mujer use la palabra, que al final es una forma de ocupar el espacio público activamente, ¿no? Y con deseo, que, bueno, eso lo explicas tú muy bien en Feminismo Vibrante, y creo además que es obvio, ¿no? Que realmente el hombre que habla de sus conquistas o habla de una intimidad para fardar, ¿no? Pues eso sí se ha hecho y se ha premiado, ¿no? Esa cosa de fardar. Sí, lo que dices, que el lugar, que que no escriben precisamente desde la vulnerabilidad o desde lo que les atraviesa o desde su conflicto, sino más bien es una intimidad contada como un logro casi, ¿no? Público, pero no para hacer visible fragilidad o conflicto, que es yo creo lo que incomoda quizá. Sí. Yo creo que eso se trata muy bien, como dice Roy en el libro de Ana de Feminismo Vibrante, que luego si queréis nos centramos un poquito más, pero creo que total, ¿no? Porque, bueno, luego lo hablamos para no mezclar temas. Nos han comentado por el chat, Inés decía, me gustaría preguntaros acerca de la opinión que tenéis sobre las fake news y el sesgo de género. Y esto me parece importante, ¿no? También vamos a enlazar un poco, y aquí abro también otro melón, el tema de las redes, ¿no? Y de los anonimatos, del derecho que tenemos todas y todos a ser anónimos en Internet como libre expresión, pero también muchas veces el discurso de odio que genera esto, ¿no? Y ya lo habéis nombrado un poquito,
¿qué implica? Cuando estaba hablando Roy de Twitter y tal, ¿qué implica todo esto, ¿no? Y al final esos ciberataques que al final no buscan, desde mi opinión, no sé si estáis de acuerdo, pero desprestigiar, ¿no? Al final, si hay una mujer empoderada o una mujer feminista o un hombre que está hablando y escribiendo desde otra perspectiva, incluyendo pues temas que pueden estar oprimiendo a las mujeres o que generan resistencia porque pueden hacer que los hombres pierdan algunos derechos que habían obtenido por el mero hecho de ser hombres, esos temas son tan polémicos que al final lo que se hace es intentar desprestigiar, intentar ir a saco contra estas personas, ¿no? Y al final, ¿qué repercusión tiene todo esto, ¿no? Y aquí enlazamos un poco con las fake news, que yo creo que también es algo de lo que vivimos cada día, ¿no? Cuando te expones a escribir públicamente y que de repente se dé la vuelta a las palabras o se hable de otra noticia que es falsa o no sé, contadme vosotros. Dale, Roy. Sí, vale, yo... Roy, bueno, que está siempre en redes. Sí, es un lugar a veces complicado, ¿no? Porque como lo que yo desarrollaba antes, que es esa idea de que ese anonimato, ¿no? Y esa sensación de impunidad por un lado, por otro esa necesidad constante de tener que estar opinando sobre todo, de querer tener la razón, de querer ganar, de que además hemos construido un mundo virtual que al final no deja de ser una forma de relacionarnos en una plaza, ¿no? En la que estamos todos mirando y aplaudiendo quién corta la oreja más rápido, ¿no? Creo que eso tiene el peligro de hablar, de que parezca que realmente gana el relato, ¿no? Quien es más rápido en poder destruir al otro, ¿no? Creo que por eso hablaba de qué oportunidad parece que estamos perdiendo. Ada Colau se ha ido de Twitter, ¿no? Hace poco. Habrá gente que le parezca acertado o no acertado abandonar un espacio como ese. Yo reflexiono y digo, ¿por qué te tienes que quedar en un sitio en el que te odian, ¿no? O sea, si estamos pidiendo a la gente que, por ejemplo, abandone relaciones amorosas, ¿no? En las que te odian, pues es normal que no quieras estar en un sitio expuesta o expuesto a que todo el mundo pueda todo el rato tirar lo que quiera, basura, ¿no? En tus espacios. Y creo que es una oportunidad perdida porque realmente creo que es un poco imposible de gestionar esto porque conecta mucho con cómo nos relacionamos los seres humanos y cómo establecemos nuestras prioridades y cómo valoramos ese señalamiento siempre de descubrir algo, ¿no? Yo siempre digo que se premia mucho más descubrir algo malo, ¿no? Porque parece que eres más inteligente, porque la bondad parece que es obvia y que todo el mundo puede verlo y que no es interesante, ¿no? Lo que nos interesa es qué listo soy porque he sido capaz de ver lo malo que tiene y lo malo además como que une mucho, ¿no? El odio une muchísimo y se convierte en algo identitario, evidentemente. O sea, es mucho más interesante decir yo odio a este chico que escribe en redes, ¿no? Porque encontraré un gueto, ¿no? Y una serie de personas afines que me harán sentir especial a través de ese odio. En cambio, si el relato es buenista, ¿no? O es de qué bien, ¿no? Los halagos, pues bueno, los halagos están vistos como una falta de suspicacia o de inteligencia o de haber visto más allá de ello. Yo propongo la bondad y la ternura y la amabilidad como algo profundamente revolucionario y político. Y lo propongo a riesgo de parecer imbécil. Sí. Eso. Yo diría que lo que has dicho, yo no tengo claro que el derecho sea a ser anónimos. O sea, yo creo que el derecho es a expresarnos, a difundir ideas, a la información, a la circulación eso libre de ideas, eso sí. A ser anónimos, pues tengo dudas viendo el efecto, ¿no? Y viendo que al final realmente ese anonimato en la mayoría de ocasiones ampara un poco la impunidad y el poder decir cualquier cosa porque sí, ¿no? Y creo que ese anonimato de hecho es el que fomenta, ¿no? Muchas veces, claro, bueno, es como no sabe nadie quién soy, pues venga, voy a ponerme aquí a decir lo que sea, a quien sea, en la red, en una red social o en un comentario en el comentario de una pieza, ¿no? De un medio de comunicación, que de hecho
las políticas de comentarios también son interesantes, ¿no? Para ver cómo haces, ¿no? Para efectivamente dar una posibilidad de opinión o de expresarse sin que aquello se convierta en algo que es que realmente pierde absolutamente su espíritu, porque es algo que se utiliza con otros fines, ¿no? Y con otros fines que es intimidar y amedrentar. Y esto ahora mismo en Twitter especialmente es verdad que es brutal, muy desagradable. Y a mí me preocupa especialmente esto que decías de las fake news o de difundir sí, datos falsos o tergiversaciones o compartir enlaces de lugares bastante poco fiables. Me preocupa la responsabilidad también personal, porque a veces con esto, ¿no? Como decía Roy, de un espacio en el que buscamos siempre tener la razón, ganar el debate, pues esto contagia a mucha gente, y también contagia a gente pues, feminista, contagia tal, y a veces con tal de tener esa razón y de reforzar como sea tu argumento, tu posición, la gente acaba compartiendo enlaces que no son información, que son desinformación, que son tergiversaciones, que son noticias sin contrastar, que a lo mejor incluso pertenecen a, en fin, o vienen de fuentes que, no sé, yo he llegado a ver gente que con tal de apoyar su postura, pues de repente te metías en el enlace que compartían y eran de una fundación súper conservadora de no sé qué, y es como, a ver, no sé, te has parado a pensar que estás compartiendo, porque a lo mejor no todo vale, ¿no? Para reforzar argumentos ¿no? Para intentar ganar esa batalla de ideas. Estamos dando voz a gente que no merece tenerla, que no tiene, en fin, ningún tipo de crédito intelectual o que ni siquiera has comprobado si eso es real. Y esto yo creo que todo el mundo también tenemos un poco de responsabilidad de revisar qué compartimos en nuestras redes, ¿no? en WhatsApp, las típicas, ¿no? Cositas que se reenvían y además, porque es que luego, luego muchas veces es difícil de rebatir, o sea, aunque luego tú digas, es que eso es mentira. No, porque sí, o sea, puedes repetir 1000 veces que en un lugar, en un pueblo remoto de Canadá ha sucedido lo que sea, pero tu fuente es una mierda. Entonces, a lo mejor incluso ha sucedido, pero es que tu fuente es tan mierda que eso no pasaría ningún criterio de calidad aquí. No puede ser que con tal de tener la razón y de querer joder a los otros, compartas contenido que es basura. Y que ahí hace falta también una educación igual digital, ¿no? Para que todo el mundo aprendamos y sepamos, pero no sé, me parece importante porque muchas veces, sí, evidentemente hay gente que se organiza para, bueno, hacer unas campañas de odio terribles, ya lo hemos visto estos días, pero luego a veces, no sé, hay otras que a lo mejor no llegan en forma de campañas, pero que está ahí también. Sí, yo estoy de acuerdo con vosotros, chicos. Nos decía Miriam, nos hace una reflexión, ¿no? Nos dice, poner la vida en el centro, humanizar la escritura, la información sin violencias, y nombra las violencias, ¿no? Las diferentes violencias, que viene un poco de lo que estamos hablando, ¿no? Ya no solo de esto, ¿no? De difundir la responsabilidad que tenemos todas y todos de difundir información o de continuar chistes o continuar memes o cosas así que pueden implicar agresiones, y en el tema que nos ocupa, agresiones en torno al género, ¿no? Yo he sacado algunos datos y me parecía importante con respecto a las redes sociales. Mirad, me resulta como curioso, ¿no? Y si atendemos al género y la seguridad, se da una paradoja en la percepción de la inseguridad y del espacio público que se aplica también a lo que es el ciberespacio, ¿no? Las mujeres seguimos teniendo más miedo a ser agredidas que los hombres, también online, también como productoras de Sí. contenido, ¿no? De, no voy a escribir esto, o no me voy a exponer, o no voy a sacar este lado íntimo, como hablaba la perspectiva que nos comentaba antes Roy, porque surge mi vulnerabilidad y me siento muy expuesta. Aquí yo me planteo, al final es una paradoja, las mujeres seguimos teniendo más miedo de las agresiones externas que de las internas, porque ya sabemos que muchas de las agresiones vienen por gente cercana, no por desconocidos. Y en lo online, ¿no? en la red, se sigue viendo esto. Además,
un segundo rasero, ¿no? Que al final es que recibimos, por ser mujeres, mensajes muy alarmantes de la peligrosidad de exponernos en redes sociales de la manera que sea, ya sea a través de nuestros escritos, de nuestras fotos, de nuestros cuerpos, de, ojo, cuidado, que si luego te atacan, es que ya te habíamos avisado que era peligroso para ti, ¿no? Seguramente también por el hecho de ser mujer. Entonces, me ha venido un poquito a la cabeza por el tema que nombraba Miriam de las violencias, ¿no? De humanizar y poner en el centro eso y hombre, y alejarnos un poco de toda esta violencia. Sí, de todas formas es que, pues eso, cuando ya sabemos, las mujeres que ocupan un espacio público, sea el espacio que sea, o sea, el espacio político, el espacio, en fin, y toman la palabra o intentan tomar cotas de poder, se enfrentan a esto, se enfrentan a penalizaciones y se enfrentan a agresiones de diferente tipo e intensidad. Y una cosa que, vamos, yo creo que tienen y que tenemos claro las, no sé, mujeres que están muy activas en redes, que salen en medios de comunicación, que lo que sea, es que o sea, estos ataques, comentarios, amenazas son algo frecuente, lamentablemente, es muy fuerte. A ver, creo que cualquier persona con una gran exposición pública suele recibir cosas extrañas y esto pues hay muchos compañeros que también les llegan mensajes, en fin. Pero creo que en nosotras toma un cariz distinto, muchas veces con un componente sexual o de violencia sexual o no de violencia sexual, pero de repente, ¿no? Es como, no lo sé, ¿no? Sales en la tele y empiezan a escribirte mensajes que van entre el intento de ligue y coqueteo sexual y la amenaza, ¿no? En plan como, estás no sé qué buena y tal, pero eres una zorra porque no sé qué, y es como, Dios mío, no, de repente eso te expone, yo alucino, ¿no? Que es que eso, que convivamos con eso. Luego lo que no, yo siempre insisto mucho, luego que no nos extrañe que haya mujeres que por supuesto no van a exponerse a eso o que abandonan ese espacio, porque es agotador y es desgastante, muy desgastante. Entonces, Bueno, o reflexionamos tenemos y la tomamos noticia medidas. de la, perdona Ana que te corte, de la voluntaria de Cruz Roja, de la foto, ¿no? Que ha tenido que cerrar redes sociales de todo, de cómo se ha avalanchado la gente contra ella. Una persona totalmente anónima que está haciendo voluntariado y que de repente se ve expuesta sin quererlo, ¿no? Y ha tenido que parar sus redes sociales. Eso le puede pasar, ¿no? A cualquiera, a cualquiera contra el que esté en una campaña. Pero pensemos las personas que se dedican o que nos dedicamos a la comunicación todos los días. O sea, es que tú estás, digamos, en esa primera línea, ¿no? De la opinión o del enfoque o de la tertulia o de las redes, que además es tu ocupación principal, tu profesión, para la que necesitas, en fin, un mínimo de, no sé, ¿no? De garantías, de libertad y tal. Y eso implica un desgaste que yo creo que sí que hace que a veces digas, mira, hoy paso de escribir esto porque no me veo capaz de soportarlo. Y eso es duro, ¿eh? Yo también a veces digo, es que no puedo sostener emocionalmente esta situación. Entonces, me gustaría a lo mejor decir esto, pero siento que no puedo hoy, porque creo que la avalancha que va a venir no la puedo gestionar o no y esto va mucho más allá de que te hagan una crítica, no, esto no habla de críticas de tu texto, de tu trabajo, algo, no, esto va mucho más allá. Sí, yo creo que, como dice Ana, que qué curioso, ¿no? Eso que decías de que ¿no? Las mujeres que aparecen en los medios, de pronto salen estos mensajes tan contradictorios, pero que en el fondo son una forma también de decir, no puedes ocupar el espacio público sin mi aprobación, sin mi mirada sobre tu sexualidad o sin el rechazo, ¿no? Esa forma de cómo vas a estar ocupando el espacio público sin que mi mirada, ¿no? Te construya o te destruya, ¿no? O que Y yo parezca que puedes tengo, estar ahí y te creas que te vas a librar de que yo te diga algo, exacto, ¿no? pero al final, sí, eso. Y al final es como que lo que está en juego es la absoluta libertad, ¿no? Para ocupar ese espacio, incluso para decir lo que quieres decir por el miedo o simplemente, pues mira, es que he tenido un mal día, ¿no? O una mala semana y es que realmente no puedo con esto. Al final lo que está en juego siempre es como esa libertad, ¿no? Yo tengo muchas amigas que
que algunas han sufrido algún tipo de linchamiento público por estas cosas organizadas, ¿no? Pues, por cuestiones, amigas feministas, lo que sea, que de pronto, como se ha utilizado su imagen, alguna imagen de su cuerpo, de su cara, ¿no? Pues simplemente de la vida, ¿no? Esa cosa de criminalizar a las mujeres por la vida que tienen. Y entonces, si tú te has subido un selfie en una piscina un verano con tus amigas y una cerveza, cogen esa foto, ¿no? La recortan, hacen un meme y circula por ahí. Entonces, ¿cómo no vas a tener luego miedo a compartir, ¿no? Tu felicidad? Y creo que lo que está en disputa también es la vida, es la alegría, ¿no? Es esa cosa de decir, te quiero triste, ¿no? Y te quiero con miedo y te quiero pues en el lugar que siempre has estado. Y eso es terrible porque ¿por qué no vas a poder compartir ¿no? un día de piscina con tus amigas por miedo a que luego alguien te pille esa foto y te ponga encima qué tetas tienes, ¿no? O algo así. O simplemente mostrar esa parte pues, de sensualidad o lo que te apetezca, te ves, no sé, que te ves bien un día, ¿no? Y dices, no voy a subir esta foto por lo que va a suponer. Pues a mí eso me parece bastante preocupante, ¿no? Y es un poco triste que al final esos espacios pues no se puedan ocupar de esa manera. Yo personalmente, conmigo hacen memes y eso, pero es distinto. O sea, mi componente nunca es sexual, ¿no? No, nadie me hace un meme y me dice que me va a meter un pepino por el culo. No hacen esas cosas. Entonces, creo que es muy preocupante porque realmente siempre hay como un aviso que tiene que ver muy, muy claramente con la sexualidad de las mujeres. Nos pregunta Miriam si esto es violencia machista. Yo creo que de alguna manera es un acoso, ¿no? Acoso a lo mejor machista. Esto es algo además que sí que se habla, por ejemplo, muchas veces en las redes, las federaciones internacionales de periodistas que hacen estudios sobre acoso a periodistas y tal, están tratando esto, ¿no? De decir, oye, esto es un riesgo, ¿no? También para nuestro trabajo, que tiene que ver con el machismo y que deberíamos ver cómo abordar. Total. Bueno, yo resumiendo un poco lo que hemos ido hablando, respecto a cómo aplicar la perspectiva de género, ¿no? en los distintos formatos de escritura, me quedo con algunas cosas vuestras, ¿no? De dónde ponemos el foco, dónde miramos, trabajar y escribir sobre la esfera privada, dar visibilidad, ¿no? Mostrarnos públicamente, escribir desde esa intimidad y desde esa vulnerabilidad. Yo creo que lo podemos hacer en diferentes medios, como lo hacéis, ¿no? Ya sea en artículos periodísticos, en entradas de blog, en redes sociales. Y creo que los dos libros de los que vamos a hablar hoy, de Feminismo Vibrante y de Fuerte, lo hacen perfectamente, ¿no? Están poniendo el foco, al final están mostrando todos estos temas. Me gustaría tener un ratito, por lo menos para comentarlos, ¿vale? También invitar a todas las personas que están hoy aquí, que si no los han leído, lo hagan, porque yo creo que merecen la pena. Ahora os doy vuestro espacio. Yo resalto de Feminismo Vibrante, que además pone el foco en algo muy positivo, ¿no? O sea, habla de sexualidad femenina, que ya de por sí es un tema tabú, que ha sido y sigue siendo, desde mi punto de vista, aunque se hable mucho más de sexualidad y aunque ahora estemos un poco más liberadas, etcétera, pero sigue siendo un tema tabú, y más si hablamos de masturbación y más si hablamos de placer, que es en lo que se centra Ana, y que a mí me parece súper potente porque restamos un poco el centro donde siempre ha estado, donde lo que hemos hablado tradicionalmente, ¿no? Al final hemos hablado mucho de agresión sexual, también por todo el movimiento que ha habido ahora, bueno, desde hace unos años, ¿no? Del Me Too, etcétera, de la manada, y que al final es muy necesario porque al final es una manera de opresión hacia la mujer, pero nos estábamos olvidando de la otra parte, de la parte positiva, ¿no? Y de lo que también vosotros habéis hecho antes del alegato, de vamos a intentar combatir sin violencia y vamos a intentar poner el foco también en lo positivo. Entonces, a mí esa vertiente del libro me parece excepcional. Y luego, por otro lado, el libro de Roy, el de Fuerte, su último libro, es un libro juvenil. Para nosotras es importantísimo, lo oímos cada día, cuando vamos a una mesa de igualdad, cuando trabajamos con familias, cuando trabajamos con técnicos de la administración pública,
nos piden y nos solicitan que por favor vayamos al origen, ¿no? Nos dicen, tenéis que trabajar desde la infancia, tenéis que trabajar desde la educación, tenéis que intentar poner el foco desde edades tempranas. Entonces yo creo que en un momento como es la juventud, tan importante en la creación de la identidad y que Roy en este libro hace todo un alegato a una nueva masculinidad, a realmente qué hombre vas a ser, ese que te dicen los estereotipos, ese que te marca la sociedad o el que tú elijas. Me parece que es importantísimo. Entonces, pues me gustaría que hablaseis un poquito vosotros que sois autora y autor, ¿vale? De vuestras obras y que también la gente, si lo ha leído y quiere comentar o si tienen alguna pregunta, si no les dejamos con esa miel en los labios para que cuando termine el cibercoloquio se los apunten y se los lean. No sé, ¿quién quiere empezar? Sí. Me da igual. Si quieres, me da igual. Vale. Bueno, yo la verdad que con muchas gracias por esas palabras que dices. Te puede dar como vergüenza, pero hablar de esta cosa. Pero yo creo que es fundamental. De hecho, Ana escribía hace poco un artículo sobre el punitivismo, ¿no? Y el castigo y cómo no podemos alegrarnos de que, bueno, de que las soluciones vengan a través de alegrías, ¿no? A través de que alegría que haya más penas, ¿no? Para las agresiones machistas, para los agresores. Y yo estoy convencido de que es fundamental tejer una red de educación, ¿no? Pues desde el principio y que evidentemente ha de interpelar a todos los chicos, ¿no? En esa construcción de la identidad, porque creo que sí, creo que ya solo cambiar el relato en el que decimos que somos hombres, ¿no? Y en vez de decir somos, decir llegar a ser, ¿no? En ese llegar a ser, en ese tránsito y en ese camino se abre toda una oportunidad y toda una posibilidad de transformar y de ver de qué manera podemos cambiar un poco las dinámicas que nos han dicho de ese hombre que tenemos que ser, ¿no? Yo siempre digo como ejemplo, ¿no? Yo siendo un hombre femenino, teniendo pluma, ¿no? Siendo marica o disidente o lo que sea, pues durante mucho tiempo de mi adolescencia, por ejemplo, yo pensé que yo era un hombre defectuoso, porque todo lo que había a mi alrededor montado me estaba lanzando un mensaje de que yo no era un hombre, ¿no? Yo era un medio hombre, yo era algo que no iba a servir para competir en esa especie de gincana absolutamente tremenda, vital, ¿no? Que supone llegar a una meta que encima no existe y que luego te das cuenta de que es una trampa y de que es mentira. Y yo he perdido mucho tiempo de mi vida sin realmente tomar conciencia de que pues, no había nada defectuoso en ser un hombre femenino, que de hecho es otra forma de ser hombre y que ampliar esos márgenes es maravilloso. A mí el feminismo, ¿no? y todo este acercamiento a las masculinidades me ha ayudado a reconciliarme con ese chico y a partir de ahí he sido un poco más libre, he estado ocupado con mi cuerpo los lugares de otra manera, he dejado de juzgar mis movimientos y yo le recomiendo a todo el mundo que intente hacer un poco de análisis y de que pronto se reconcilie con ese hombre que no le han dejado ser, ¿no? Y qué importante desde la adolescencia, ¿no? Que estamos ahí además tejiendo, pues es un caldo de cultivo para lo que luego va a pasar. Es que es obvio, si seguimos relacionándonos desde lugares construidos que son pilotos automáticos y son lugares debidos, unido todo a una idea de las relaciones amorosas X, pues todo eso como socializamos, pues es foco de mucha insatisfacción, de mucha frustración, de mucha tristeza y de violencia, ¿no? Entonces, yo creo que hablar de esto y tener este espacio para dialogar sobre ello y luego hablarlo a mí me gusta mucho hablar con la gente joven, ¿no? La gente adulta me da un poco más de pereza, pero la verdad, ¿para qué negarlo? Entonces, bueno, me parece como muy esperanzador pensar que quizás me hubiera encantado que cualquier persona me diera alguna herramienta para ver que había otra forma de ser hombre, que no sé cuál es. O sea, creo que si alguien te viene a dar una clave, pues te está mintiendo porque eso sería de gurú, pero sí que es importante ver cuáles son
aquellos lugares que no nos funcionan. Y hay muchos, hay muchísimos. Y sobre todo nuestras dinámicas de cómo tenemos que demostrar todo el rato algo, ¿no? Y qué solitario es ser hombre. Últimamente reflexiono sobre eso también, que ser hombre es un viaje muy, muy solitario, con tanta gente que hay aquí, y nos hacen ir en submarinos. Entonces, bueno, pues esta es una posibilidad de abrir ese submarino, quizás te ahogas y quizás sales a flote, no lo sé, qué bien abrirlo. ¿Qué no funciona, Roy, de la masculinidad tradicional? Wow, es que, pues mira, no funciona, por ejemplo, el hecho de, a mí, como de afectar así personalmente, creo que no Perdón, Roy, funciona. voy a hacer un chiste Sí, fácil dímelo antes claro, de porfa. Sí, que digo que si es que funciona algo de la eso. masculinidad. Eso. Bueno, Era suponiendo cita. que funcione, sí, suponiendo que funcione algo y que no haya que tirarlo a la basura porque ya está caducado, en plan, no sé si eso ya estará bueno para comer o no. Estoy muy de acuerdo con Ana, la verdad. Lo he pensado, pero he dicho, bueno, voy a hacer ese No, chiste, es pero broma. Oyentes, vale, vamos a rescatar alguna cosita, sí, venga, sí, que sí. tampoco vamos a ser tan malos. No, pues mira, por ejemplo, a mí no funciona, y esto es algo que he hablado con Ana, pues no funciona esa castración emocional brutal que tenemos los hombres para expresarnos, porque son cosas que arrastramos como una losa que luego perturba y daña a las personas que nos rodean. Y ese daño es un daño que se arrastra durante tiempo, que al final, qué interesante sería pensar que es algo estructural y que no es que, bueno, joder, es que todos los hombres con los que me relaciono, ¿no? Me tocan misterioso. Bueno, pero no, es que ese misterio se llama masculinidad tóxica y se llama una incapacidad brutal para ahondar en qué sientes, ¿no? Si tú no sabes qué sientes, pues estarás enfangando y haciendo perder el tiempo a la gente que te rodea. ¿Cómo solucionamos esto? Pues desde el principio dando herramientas a los chicos para decirles que no hay nada malo en expresarse, que lo vulnerable no pasa nada por ser vulnerable y que eso, si es femenino, ¿no? O si tradicionalmente se ha metido dentro de lo femenino, que es maravilloso ser femenino. Porque el hecho de saber de lo que sientes te hace más libre, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, no funciona para nada y es algo que, bueno, que realmente enfanga a muchísima gente que cree que a veces dice, joder, habrá pues, muchas amigas, o bueno, o yo mismo como me he relacionado con hombres con una masculinidad tóxica, silenciosa, misteriosa, ¿no? Que no ahondaba en nada, pues de pronto he dicho, joder, yo pensaba que de pronto es que a mí me tocaban todo rana, ¿no? Pues será que yo caigo siempre en este patrón, ¿no? Pues será que defectuoso soy, tal, otra vez para mí, ¿no? En plan, vale, como no tuve padre, siempre estoy buscando hombres que no me hablan para que me confirmen que malo, tal, no sé qué. Y al final, es que no es eso, es que en la fábrica de hombres S.A., ¿no? La emoción y, y el saber pues, cómo te sientes no es algo que se dé. Y el problema es que se da, y muchas veces lo reflexionaba el otro día también, que como algo que me preocupa mucho es que muchos hombres no tienen espacios o lugares seguros en los que poder ser, porque la masculinidad además se configura como un lugar en el que tú siempre tienes que estar demostrando con tus amigos una serie de cuestiones, de fortalezas, de no compartir determinadas cosas, como la amistad entre hombres y mujeres es un mito, ¿no? Que hay que desmontar, que no existe, porque siempre quieres algo sexual o algo romántico, pero la amistad sin eso tampoco existe. Pues resulta que al final la única persona, si eres un hombre heterosexual, con la que te abres es con tu pareja chica, ¿no? Si la tienes. Y encima eso son dinámicas también que son muy perjudiciales, porque no es que yo
me vaya a terapia, ¿no? A mirarme mis cositas, sino que en ese viaje solitario del cohete que se va de la Tierra, yo arramplo con mi novia, ¿no? La encierro en el cohete y le empiezo a contar un montón de cuestiones. Mira qué vulnerable soy, mira lo que me pasa. Y claro, esa novia, ¿no? Haciendo esa broma, está yéndose de la Tierra, ¿no? Pensando que además la quiere muchísimo porque la ha elegido como la única pasajera emocional de ese viaje. Y eso es una gran trampa. Yo creo que eso realmente es una gran trampa y que podría ser que hablar de esto me parece que es interesante porque nuevamente alumbra espacios relacionales e íntimos que luego podemos decir que son estructurales, ¿no? No te ha tocado un secuestrador en un cohete. Es que todos tienen un cohete, ¿no? Entonces, vamos a ver de qué manera podemos quitarle la gasolina a ese cohete. ¿Lleva gasolina a los cohetes? Bueno, no sé, supongo que no. Llevará energía nuclear, claro. Eso. Pues a ver de qué manera podemos quitar la energía nuclear. Qué bueno, la expresión emocional entonces del hombre, ¿no? Para dejar de ser fuertes, ¿no? Y poder mostrar esa vulnerabilidad y ese derecho también. Y nos decía... Y hacerse, y hacerse cargo, que creo que eso es algo fundamental, ¿no? No solo vomitarlo, sino el concepto de hacerte cargo una vez conectas con, bueno, te abres de la emoción, es muy importante hacerse cargo. Nos dice o nos pregunta Miriam si esta visión, supongo que se refiere a lo que estábamos hablando antes, de lo que no funciona de la masculinidad, ¿la tiene también la juventud actual o si es más de nuestra generación? ¿Tienes feedback con los jóvenes, Roy? ¿Qué te dicen? ¿Se ven, o sea, se sienten dentro de esa masculinidad más tradicional o cada vez hay más esta corriente nueva de nuevas masculinidades por los jóvenes? Yo creo que yo tengo mucha esperanza en la gente joven y creo que aunque haya un repunte de resistencia, que es obvio, ¿no? En el que como es algo identitario, cuando empiezan a moverse algunos cimientos, repuntan algunas cuestiones como con mucha virulencia, ¿no? Y esa masculinidad se performa de una manera mucho más evidente, virulenta y como más dura. Yo creo que todo el tema de la disidencia, de pronto en las formas de mostrar la sexualidad, en la expresión de género, sí que hay un avance en algún sentido, ¿no? Me cuesta un poco verlo porque ya me siento un poco mayor, ¿no? Y a veces me cuesta como de pronto tener como esa visión de realmente qué pasa, pero yo creo que sí, o sea, yo he estado dando una charla en un instituto y la gente que estaba, pues los alumnos y las alumnas que estaban en la cola, pues era gente que estaba hablando pues de manera muy abierta ¿no? Pues yo soy bisexual o yo soy no sé qué, y lo decían allí en la propia cola de la firma del libro, y yo decía, bueno, yo en mi época esto tendrían que haberme torturado, ¿no? Como atado a una silla y ponerme los ojos estos de la naranja mecánica para que yo dijera algo de esto. Entonces, yo sí que creo que existe un avance, que de hecho Internet ha hecho que haya muchos referentes y muchos símbolos de éxito siendo de otra forma, ¿no? Tenemos otros repuntes como pues, youtubers como Roma Gallardo, ¿no? Que aunan a toda esta gente enfadada que de pronto se siente súper guay siendo machista, misógina y todo lo que en principio está mal. Pero luego hay mucha gente que no. Entonces, yo creo que es más visible, son más visibles los dos extremos, ¿no? Entonces, por eso creo que nos causa un poco de duda. A mí me causa duda porque como tengo tan presente todo el rato que existen las dos cosas, porque Internet ha hecho, ¿no? Que tengamos conciencia constante de muchísimas cuestiones, es muy difícil salirse también de esa burbuja. En la mía, pues sí, pero claro, si yo me cerrara mi Instagram y abriera otro Instagram, probablemente, y siguiera a otras personas, mi percepción cambiaría. Entonces, yo creo que vivo en una burbuja esperanzadora. Y si yo fuera alguien que sigue a Roma Gallardo y a toda esta gente, pues probablemente mi visión del mundo cambiaría, ¿no? Pero yo quiero pensar que sí.
Yo también. Y yo creo que esto hay Sí, mucha incidencia en la juventud. mucha. Ponemos ahí, siempre se suele hablar para mal, que no me gusta nada ese enfoque, y yo A mí creo tampoco. que hay cosas que se están normalizando mucho en generaciones de 20 y pico para abajo, que está muy guay. Muy Que guay. bueno, pues evidentemente eso convive con otras tendencias, ¿no? Nada nunca es así unívoco, ¿no? O unidireccional, pero. Y lo de la masculinidad, esto no ahí es que hay algo bueno. Es una coña, pero una coña que es que va a decir, joder, es que es un modelo muy tóxico para las demás, pero y para quien lo vive también. Es que es una cárcel realmente. O sea, es algo, las frustraciones que creo que generan, o sea, la cantidad de, sí, ¿no? La cárcel un poco emocional de la masculinidad así típica, tradicional. Tú decías, Roy, dice, no, es que algunos hace que solo se hagan con su pareja. Pero muchas veces ni siquiera, ¿no? Porque lo que se ve, por ejemplo, también es, me estaba intentando pensar para qué era lo que escribí, para que estuve hablando con un par de psicólogas que hacían terapias de pareja y tal, así con perspectiva de género, y el drama es que cuando ellos, por ejemplo, tienen un problema, acaban yendo ellas a terapia. O sea, que no van los chicos, los hombres, a terapia, sino que o van por terapia de pareja, porque ellas es la única manera que encuentran de que vayan, por ejemplo, o acaban yendo ellas solas para intentar buscar una solución a eso. Eso es muy fuerte. Más toda la violencia, es que si pensamos en la violencia, ¿no? Justo enlazando que me decías, para salir del enfoque de la violencia y tal, es que si pensamos en la violencia, los sujetos que ejercen esa violencia, son mayoritariamente sujetos masculinos. Y no porque un hombre sea malo per se, sino porque es que en la configuración de la masculinidad, la violencia es una parte central. Y la violencia, muchos, ¿no? La violencia, cuando me hace mucha gracia, cuando el Roma Gallardo, cuando sean muchos, es que la mayoría de las víctimas de delitos son hombres, tal. Sí, ¿y quiénes son la mayoría de agresores? Hombres. Hombres, claro que son la mayoría de víctimas, ¿por qué? Porque es que hay una generación, sí, ¿no? De competencia, de conflicto, de solucionar los problemas mediante la violencia, que, jolín, es muy fuerte eso esté tan ligado a la construcción de la masculinidad. No sé. Sí, total, esa Y, forma de impotencia, ¿no? De mostrar esa impotencia a través de la potencia y de la competitividad. Y lo que tú decías es que en realidad es una cárcel porque tu identidad se configura a través de unas dinámicas que son absolutamente sí, terribles y que ponen en riesgo tu salud. Es decir, la total. masculinidad perjudica seriamente la salud porque supone siempre un diálogo continuo con el resto de hombres que están observándote y que tú tienes que todo el rato que demostrar que eres valiente, que corres a 210, que eres capaz de hacer balconing, o que si no te pegas con alguien es que eres marica, o que si no le entras a esa tía es que eres marica, ¿no? Entonces toda esa forma como de separarse pues todo el rato bueno, Total, del niño, ¿no? Y de todo esto. total. Sí. Y un poco, justo precisamente también un poco en el libro hablo de lo del trabajo emocional, ¿no? Como parte, ¿no? Un poco de lo que llamo en el libro de estrato, que es como todos esos comportamientos que quizá no son violencia, aunque comparten un poco raíz, pero que nos hacen sentir incómodas, nos hacen sentir todo el rato que hay algo mal, o que nosotras somos las que hacemos algo mal, o que no puede ser, que hay algo que no fluye, ese muro permanente que notamos muchas veces en los hombres al pasar, ¿no? Al dar ciertos pasos de que parece que hay muros que es muy difícil de traspasar, y todo eso cómo se vuelve hacia nosotras, ¿no? Hacia qué pasará en nosotras, qué hacemos mal, eh, qué hay en nuestro comportamiento que está provocando eso. Y claro, el problema no está en nosotras, pero se nos devuelve, ¿no? Se nos devuelve mucho eso. Y muchos de esos comportamientos están súper, ¿no? No sé, metidos aquí en el ADN de cómo relacionarse con alguien. Parece que dejar de contestar, desaparecer de la vida de alguien, no dar explicaciones,
sentir que no tienes que hacerte cargo de ninguna emoción o de nada de lo que sucede, sentir que si no quieres una relación estable, típica, entonces tienes que mostrar una especie casi de falta de interés o de desprecio, aunque te guste esa persona, pero no vaya a ser que parezca que... O sea, una serie de códigos que son horribles. Yo lo hablo desde el punto de vista de nosotras, yo creo que son horribles para nosotras porque todas, en algún momento cuando compartes eso, pues pasa esto, no decir, oye, espérate, que esto no me ha pasado solo a mí, que esto es algo súper sistemático, o sea, que es que todas arrastramos historias de este tipo que nos hacen al final sentir casi una especie de trauma o muchas veces de miedo a lo mejor a ser como queremos ser, a tomar la iniciativa, en este caso además muy ligado pues, a lo que va a feminismo vibrante, ¿no? A la iniciativa también sexual, a la iniciativa, pero no solo ¿no? Sexual, pero también del deseo de hacer cosas, de que puedas ser tú la que quieras también proponer, decir lo que te parece mal, lo que te parece bien, el poner límites, el ser tú, ¿no? La que quiere, no sé, iniciar una conversación en la que mandarte fotos guarras. ¿Por qué? Porque todo eso, lo que hemos vivido, es que eso siempre en nuestra vida ha tenido algún tipo de consecuencia y algún tipo de... Repercusión negativa. Sí, ¿no? De algún tipo de comportamiento por parte de los hombres. Y claro, ¿qué dicen los hombres, ¿no? Que le dan vueltas a esto. Claro, es que al final una mujer empoderada muchas veces nos desempodera a nosotros, o que ante no saber cómo salir de los roles típicos que nos han un poco, ¿no? Que tenemos muy dentro, pues a veces no hacemos gilipolleces, en plan, desaparezco, no nos hacemos cargo porque no son capaces de afrontar la situación o porque prefieren no hacerlo directamente. Y otras veces son conscientes de que sí que hay determinados comportamientos que ejercen porque prefieren no afrontarlos. Prefieren no tener esa conversación incómoda con su pareja o con la chica con la que están viéndose. Y eso genera mucho daño, genera mucho dolor. Y yo me imagino que también, ¿no? Para quien lo ejerce de una manera sistemática, es difícil que sea satisfactorio al final dejar como ese reguero de cadáveres emocionales, ¿no? Que dice Brigitte Vasallo, la recuerdo ella, no dice mucha gente, pero recuerdo a ella, ¿no? Y esto tiene que ver también con la masculinidad y con cómo construimos la feminidad. Y ahí es donde el feminismo vibrante también, yo creo que nos apela a nosotras, o sea, nosotras tenemos también una responsabilidad, que es la de saber que, bueno, que esos estereotipos son duros y nos atraviesan mucho, pero que, bueno, que tenemos también que ser conscientes de que nos tenemos que hacer también cargo de nuestro placer, ¿no? y de nuestro deseo de alguna manera, que no solo somos víctimas, con mucho respeto a la palabra víctima, que está muy denostada, y todas somos víctimas de muchas cosas, pero al mismo tiempo somos muchas otras cosas. Y entre esas cosas que somos, o que creo que todas nos gusta ser, son, ¿no? Agentes de nuestra propia vida, sujetos de deseo, de placer, y creo que tenemos que reivindicar mucho eso y hablar de lo que sí queremos, decir que, oye, que las normas sobre cómo es la seducción, la conquista, o cómo se entiende el sexo o el ligue o las relaciones, lo que queremos es impugnarlas para hacer unas que no se construyan, pues eso, ¿no? Sobre nuestra incomodidad permanente, sobre nuestra sumisión, sobre nuestro silencio, sobre nuestra espera, porque siempre tenemos que esperar a que el otro lo que sea, ¿no? Porque yo lo digo en el libro, pero es verdad, nuestras abuelas eran, es que hasta el matrimonio. Y vale, sí, nosotras nos creemos muy libres porque no hace falta esperar hasta el matrimonio, pero bueno, no sé cuántas veces te siguen diciendo, no, te tiene que escribir, hasta que no te escriba tú no le digas. Joder, qué aburrimiento, ¿no? Es como, de verdad, en serio, o sea, que seguimos siendo esa damisela en la torre que tenemos que estar esperando, porque si no estamos... Joder, no puede ser eso, ¿no? Que sigamos transmitiendo ese rol, aunque sea con otro envoltorio. Y a mí hay dos cosas que ha dicho Roy. Primero has dicho en la primera intervención lo de cuando hablabas, ¿no? De escribir con esta perspectiva y tal, lo de que te hace más libre, ¿no? Me hace más libre. Y eso me voy a apuntar porque es una de las cosas que además conforme ha ido pasando los meses de publicar el libro, yo he como sentido más. Porque esto te quería preguntar, Ana, si te has sentido libre o te has sentido cuestionada, porque has escrito sobre sexualidad, sobre deseo, sobre placer de la mujer, y creo que ya simplemente el hecho de hablar de sexualidad muchas veces
hace que se cuestione, ¿no?, a las personas que lo hablan y además y encima desde el enfoque del placer de la mujer. Sí, a ver, si yo escribí esto fue un poco para rebelarme contra mis propios miedos también y estas cosas que yo sentía, de decir, joder, qué rabia, ¿no? Porque a pesar, ¿no?, de todo este curro, seguimos sintiendo miedo a eso, ¿no?, de hablar o de mostrar esto o lo otro, o estoy tan pendiente de, no lo sé, ¿no?, de gustar a un tío o de complacer y de adoptar tal rol o de no... Y al final, el feminismo vibrante es un poco una rebelión contra eso, ¿no? Contra decir, no puede ser, ¿no? Y creo que tenemos derecho a ser como queramos ser, a que nos quieran así, a que nos gustar así y a que las normas cambien. Y en esa anécdota del primer capítulo, que es absolutamente verídica, que me cuentan un vibrador en la maleta, después de un viaje de desenfreno en París, de desenfreno mutuo sobre todo, mutuo conmigo misma, onanista, masturbación a tope, yo me sentí muchísima vergüenza cuando dije, ay Dios mío, mi maleta vibrante, vibrador, no sé qué tal. Al mismo tiempo me hizo mucha gracia, pero me jodió sentir vergüenza. Digo, pero qué tontería, ¿no? Y eso dije, es que no quiero sentir vergüenza, no quiero. Que hay una parte de nosotras que va a seguir sintiendo vergüenza, cosas, claro que sí. Pero no quiero rebelarme contra esto, estoy harta, quiero ser más libre. Y a mí la lectura, la literatura y la escritura, joder, es que te hacen más libre, es que es muy guay, es que pueden servir para eso y es maravilloso. Y digo, es que igual que a mí me han hecho más libre leer a otras, yo quiero hacer lo mismo con mi escritura, ¿no? Y primero, egoístamente, quiero hacer esto para ser más libre yo, para atreverme a hacerlo. Y luego, oye, si ayuda a alguien, ¿qué pasa? Cuando salió el libro, la prepublicación del primer capítulo y tal, yo estaba acojonada. O sea, en ese momento, como que 2 días antes fue cuando yo dije, ¿qué necesidad tenía yo de haber contado el primer capítulo que si me iba a masturbar mientras me hacía los macarrones en París, que me iba a una fiesta donde me han sobado, que luego no sé qué y tal? De verdad dije, ¿por qué tal? O sea, me agobió muchísimo. Pasé 2 días de agobio, de verdad. Y luego se me ha quitado. Y cosa que me hace muy feliz. Y me he ido liberando más. Conforme también creo que todas un poco se han ido liberando conmigo, que es que me da muchísima satisfacción los mensajes que recibo de verdad, muy guays, de sentirte acompañada, no sé, me encanta. Y sí, parte de esa liberación tenía que ver con prejuicios por mi trabajo, porque es verdad, ¿no? Cuando escribes de algo así y haces esa portada y encima de alguna manera hablas también, o hay una parte personal, ¿no? Esto, hay una parte del mundillo, ¿no?, nuestro que yo sabía, ¿no?, que bueno, que lo iba a mirar con reticencias, que a lo mejor no te va a criticar directamente, pero que afecta a tu credibilidad como determinado tipo de periodista, porque parece que ya eso, ¿no?, que no hablas de cosas serias, que no Pierde seriedad, claro. lo que decíamos antes, pero es que eso es cierto, es muy fuerte, pero es cierto, porque se ve que allá está, que mira, se ha puesto como que es la protagonista y eso no lo puede hacer nunca un periodista, no, salvo cuando eres un señor y tu ego no cabe por la puerta de la oficina, ¿no? Pero, entonces, eso fue una rebelión también contra eso, de decir, mira, yo también, ¿no? Como decías, voy a ser honesta, yo quiero hacer esto, es mi manera, como lo entiendo, y y a largo plazo, ¿no?, a medio plazo, ahora me siento cómoda y casi me siento más valiente también, ¿no? Y ahora estoy escribiendo otras cosas y tal, y me siento mejor. He conseguido reconciliarme también con eso. Porque además, joder, cuando ves que eso llega, ¿no?, y que esa forma llega, pues evidentemente es muy reconfortante. Y te ayuda a ti misma también a reconciliarte, decir, qué guay, ¿no? O sea, esto que yo hacía en privado también tiene ese efecto a lo mejor en muchas, ¿no?, que les ayuda un poco a sentirse un poco más libres y qué bueno es eso. Pues para mí, en ese sentido, la verdad que es una experiencia interesante por ver la evolución en eso y qué es lo que me ha dado miedo y qué es lo que no, Pero bueno, dice el libro que quería hacer y pues mira, Qué bien, satisfecha estoy, qué afortunada. bien.
Bueno, me quedo con esto último de sentirnos libres y hacernos libres también a tus lectores y tus lectoras, ¿no? Porque creo que también era un poco el objetivo de hoy, ¿no? De intentar centrar la escritura con la perspectiva de género integrada para un cambio y una transformación social, ¿no? Yo la considero imprescindible y considero que es una herramienta imprescindible para entender y contextualizar toda la información, tanto que producimos como que difundimos, porque al final, con esta perspectiva de género es la manera que tenemos de modificar estas estructuras patriarcales, ¿no? Que nos han ido encorsetando tanto a hombres como a mujeres. Al final nos ayuda a cuestionar todos los estereotipos en los que todas y todos hemos crecido y nos han educado, y a elaborar nuevos contenidos pues, que al final permitan una sociedad más igualitaria, ¿no? Y era un poco el objetivo de hoy, por eso me gusta mucho que hayas acabado hablando de esto. Yo creo que ambos libros de los dos, y bueno, no solo vuestros libros, sino vuestra labor hacen que podamos llegar a eso, ¿no? Y que necesitamos más Anas y más Roys en el mundo, en el que a través de sus palabras consigamos esa transformación social. Voy a dar paso a preguntas y comentarios finales, ¿vale? Para no extendernos mucho, porque a Roy y Ana les dijimos 1 horita y media y ya estamos rozando ahí el tiempo límite, entonces para ser justas con su tiempo y también con el de todas. Entonces, no sé si... A ver, un momento, que es que he minimizado esto y ahora no veo el chat. Ahora. Nos pregunta Miriam, ¿existen códigos o protocolos de escritura literaria o en periodismo? Bueno, en periodismo sí que hay, bueno, manuales, códigos, sí que hay guías, hay, bueno, pautas para esto de introducir la perspectiva de género en periodismo, ¿no? Tanto en esto de la mirada, la agenda, estereotipos, lenguaje, bueno, porque es algo que sí que quizás se puede estandarizar, o bueno, se puede, ¿no? Incluir alguna buena práctica. Yo creo que la literatura también tiene que ser diferente, porque, o sea, debería ser más libre, ¿no? También en ese sentido creo, ¿no? La ficción, al menos, que no estar sujeta quizá a ciertas cosas que creo que en periodismo sí podemos estar más atentas. Sí, No sé yo si... creo que, bueno, que claro, en literatura, bueno, en las ficciones, pues es mucho más libre, pero se puede poner el foco, ¿no? De una manera determinada y ya está. Es poner el foco y ser muy libre luego en la ficción, que eso también es lo divertido y lo interesante, ¿no? Que las ficciones pues puedan ahondar en otros sitios bueno, que no están tan encorsetados como, por ejemplo, el caso del periodismo o lo que sea. Lo que pasa es que también existe una especie de temor, o yo noto un temor muchas veces a ser a compañeras, ¿no? De escritoras de ficción, a ser encasilladas en unas corrientes determinadas, incluso un cierto rechazo a ser consideradas feministas porque parece que es algo menor, ¿no? O que se las pone siempre dicen esa cosa como pienso en Sabina, Urraca, ¿no? O bueno, en algunas escritoras que siempre hablan de esto como, bueno, estoy un poco cansada de que me llamen solo para hablar en foros de mujeres, ¿no? Como reclamando también un espacio público similar al de los escritores y no como esa mesa de los niños, ¿no? en la boda. Entonces sí creo que es una pena también a veces que de pronto exista esa especie de temor porque es resignificado como algo menos prestigioso en realidad. Es que manda huevos, ¿no? Es que encima... No, claro, es que es verdad, es que, joder, es que encima algo que está bien, ¿no? Da menos prestigio. Pues, ¿qué le vamos a hacer? No sé si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta más. Bueno, pues os quiero agradecer a todas, ¿no? A todas las personas que habéis participado, a Ana y a Roy en especial, porque nos habéis dado una visión desde vuestra experiencia profesional y también personal, ¿no? Muy interesante. Bueno, Miriam quiere felicitar a Ana por su libro. Cuando lo leí me sentí muy identificada con muchas cosas. Así que ahí queda. Y también con una sensación, perdonad, también con una sensación de alivio de qué bien poder estar leyendo esto, porque también es mi realidad.
me sentí más acompañada que antes de leerlo. Roy leerá el tuyo pronto, ¿vale? Nada, agradeceroslo de verdad. Únicamente contextualizar por qué hemos hecho esta actividad. Nosotras desde la Mancomunidad este año hemos intentado coger algún día importante, relevante, internacional, donde se pueda celebrar un tema e incorporar la perspectiva de género. Y no queríamos dejar pasar el Día del Libro, aunque lo estamos celebrando con un poquito de retraso, pero queríamos trabajar todo este tema. Nada, así que estamos muy contentas de haberlo hecho porque creo que siempre profundizar y reflexionar sobre estos temas luego te deja ahí como pensando y te vas también a tu ámbito privado para continuar este discurso y poder seguir debatiendo sobre ello. Así que os lo agradecemos infinito, de verdad, a todas las personas asistentes que os haya interesado este encuentro pequeñito y que si os siguen interesando estas cositas, pues que nos digáis, ¿no? Tenemos Facebook y tenéis por ahí mi mail, seguramente la mayoría, pues que nos contéis vuestras inquietudes porque trabajamos todos los días con un programa de igualdad pues para intentar meter la perspectiva de género de manera muy transversal, ¿no? En muchas áreas, en este caso en escritura y en cultura, pero bueno, en muchas otras también. A ver qué hay aquí más comentarios. Nada, nos dan las gracias por organizar. Nos dicen que es muy interesante. Pues nada, chicas, chicos, creo que somos casi todas mujeres, pero bueno, si queréis finalizamos aquí y de verdad gracias a todas. Mil gracias. Muchas gracias. Besito. Nos vemos en la próxima. Os avisaremos. Eso. Hasta luego. Un beso. Hasta luego a todos.